Buenas tardes con todos, mi nombre es Eric Tuaquiza, estudiante de tercer semestre de la carrera de Derecho. El tema del que les voy a hablar es sobre la dogmática jurídica y de la filosofía del derecho. Comenzaremos hablando sobre qué es la dogmática jurídica. Para ello explicaremos qué es un dogma. Es un conjunto de creencias, ideología o pensamiento. A su vez está la dogmática, que es un conjunto de dogmas que se sobreentiende como ciertas y que contienen conocimiento de la realidad. Estos dogmas consisten en formulaciones conceptuales generalmente breves que tratan de desarrollar los contenidos comunes de varias normas jurídicas, de tal manera que su conceptualización permita el área a otros supuestos no contenidos en dichas normas. Es decir, son formulaciones con mayor abstracción que las normas jurídicas. La dogmática jurídica, concretamente, es una disciplina que pertenece al derecho. Está estudiada en las normas del derecho positivo, ya que solo reconoce lo que está escrito por el ser humano. La dogmática jurídica se relaciona con la ciencia, entendiendo que se identifica con la ciencia del derecho en sentido estricto, poniéndose como parte fundamental de la dogmática jurídica. Tiene un deseo científico, es decir, una noción reflexiva del derecho a su metodología básica que persiste en escudriñar las normas jurídicas y las praxis normativas aplicativas de las mismas sentencias, contratos, etc. La dogmática jurídica se constituye en el razonamiento ancestral y popular del derecho. El dialecto dogmático propone darle vueltas a la cabeza el ordenamiento sumarial para conocerlo, divulgar ese conocimiento, utilizarlo y optimizarlo y, por último, mejorarlo. Para entender mejor a la dogmática jurídica, podemos citar al argentino Cristian Cortis, quien se manifiesta en la dogmática jurídica como aplicada sobre distintos objetos normativos, como las normas constitucionales, civiles, penales, administrativas, laborales, internacionales, decisiones judiciales. Es la principal fuente de socialización de los futuros juristas en el lenguaje del derecho y la principal fuente de bibliografía de una consulta en los operadores prácticos del derecho. La dogmática jurídica, como tema de investigación, se centra en la interpretación de la norma y aplica con mayor eficiencia el conocimiento teórico y las experiencias para resolver un caso concreto. Aquí vemos que el dogma para la ciencia jurídica no es absoluto, sino que cambia a través del tiempo, y que la ciencia del derecho equivale en el mismo sentido dogmático jurídica en ambos términos, hace alusión al estudio del conocimiento del derecho. Aquí podemos ver la noción de los legisladores racionales, que nos brindan dos versiones. En la primera, como una tesis que describe la realidad. El legislador no genera contrastes porque siempre se basa en el mismo sujeto. Por segundo punto, como algo irreal en las normas que dirigen operaciones en la dogmática jurídica. El legislador tendrá dos problemas al momento de aplicarlas. Una sería el que llegue a las soluciones jurídicas incompatibles careciendo de criterios que no permitan revelar las soluciones normativas que debemos utilizar. El segundo problema tenemos en la carencia de la exactitud en los instrumentos, que no nos dan una solución correcta, dejando al legislador con una respuesta inexacta. Una característica importante es en dónde se desarrolla, ya que podemos dividirlo en mayor énfasis y en menor énfasis. En mayor énfasis tenemos al derecho civil y al derecho penal, y en menor énfasis tenemos al derecho constitucional y el derecho laboral. Asimismo, debemos reconocer el nacimiento de la escuela de exégesis, que nace por el Código de Napoleón, y en el futuro sería la escuela dogmática por influencia del racionalismo que ponía la legislación como fuente única del derecho y que el legislador era el único que podía interpretarla. La dogma jurídica también tuvo sus retractores. Entre ellos tenemos a Heidegger en Alemania, que sostiene que por guiarte por un método dogmático no basta para estudiar el derecho, pues es un interés jurídicamente protegido. También conocemos de Guény en Francia, que afirma que el derecho tiene fuentes formales y reales. Añade que la teoría de elementos racional se conforma con la experimental. La conclusión en la dogmática jurídica es que se reconoce como un hecho de recalcar en el ámbito estrictamente normativo, que se deduce concretamente del derecho positivo,
No obstante, este último no tiene por qué entenderse como limitado, infalible al positivismo de las normas. En cuanto a la ciencia jurídica estrictamente concebida como dogmática del derecho, puede ser definida como la ciencia que versa sobre el sentido objetivo del derecho. Ahora hablaremos sobre la filosofía del derecho. Hay que partir explicando qué es la filosofía y qué es derecho. La filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos con la existencia, la verdad y la ética basados en la ciencia. Las características y las causas y efectos de las cosas naturales también se implementan en este conocimiento, además del cómo ser de los seres humanos y el universo. Ahora explicaré qué es el derecho. El derecho es un conjunto de principios y normas universalmente inspirados en ideas de justicia y orden, que regulan las relaciones humanas en toda comunidad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público. Con los dos significados claros, hablaremos sobre la filosofía del derecho. Es una rama de la filosofía que tiene como foco de estudio el ser del derecho con respecto al espíritu del hombre en determinado periodo y lugar. La filosofía del derecho alcanza el contenido total del fenómeno jurídico en la búsqueda de las circunstancias morales, lógicas e históricas que hacen viable el derecho. Visto de otra forma, la filosofía del derecho tiene como cosa de reflexión en un enfoque completamente jurídico. La filosofía del derecho se enfoca en estudiar, ubicando su tesis en una sistematización general de los conocimientos humanos, lo que nos permite alcanzar no únicamente el sentido, o si se quiere, la importancia de lo jurídico en una idea total del mundo y de la vida, sino también el carácter y la fundamentación de las disciplinas que lo toman por objeto. Un punto importante que debemos tener claro en la filosofía del derecho es la verdad y la certeza. Debemos poderlas distinguir bien, ya que en su haber nos toparemos con asuntos jurídicos que van desde la libertad al patrimonio, temas muy importantes en la sociedad. Aquí citaremos cómo Platón enfoca la verdad en un discurso. Nos dice que las cosas tal y como son y la certeza se plantea como una creencia subjetiva. En esta se perciben ciertos hechos, pero no tenemos garantía de que sean ciertos. Expuesto esto, debemos enfocarnos en cómo la filosofía del derecho influye en el abogado. En esta le aporta contenido al pasante de echar un vistazo más allá para convertirse en un abogado, pues mejor dicho, en un filósofo del derecho. Los abogados que día a día litigan y resuelven sus casos y los incorporan al Poder Judicial se han vuelto más conocedores de los códigos y más apegados a la norma escrita. En otras palabras, enseña a analizar de modo crítico y objetivo la realidad, que es la norma plasmada jurídicamente. Hay corrientes que influyen en la filosofía del derecho, que son el ius naturalismo, que es básicamente la eficacia del derecho que deriva del alma del hombre. Por consiguiente, el derecho debe ser consustancial a la vida humana y dar la razón de los criterios éticos y virtuosos que deben concordar con la naturaleza del hombre. La corriente del ius naturalismo se divide en dos grandes grupos: el teológico, el laico o racional. El ius naturalismo teológico es básicamente lo correcto y natural, no tiene cimiento en el poder ni deriva de la voluntad del legislador, no se fundamenta en las peculiaridades o atributos de la especie humana, sino en un árbitro divino, mejor dicho, una entidad divina. Aquí citaremos a San Agustín, que nos dice y nos presenta el derecho como la ley eterna de la razón divina, es decir, la lex aeterna es la razón divina o voluntad de Dios, que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, o que lo dirige creando sus propios fines. Aquí debo citar a San Agustín, que nos presenta el derecho como la ley eterna de la razón divina. En otras palabras, es la razón divina o voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, o que se cree para unos distintos fines. Al lado de la ley eterna se encuentra la ley natural, que es la ley eterna inscrita en el corazón y conciencia de los hombres.
En otro punto tenemos al iusnaturalismo racional, que dice: el derecho sí es un fruto de la naturaleza de las cosas, pero no deriva de la conformidad divina, sino del propio ser humano, principalmente de su condición racional y social, sin dejar de lado otras características como la libertad, la vida, la certeza, la posesión, entre otras. Otro punto que debemos topar es el iusnaturalismo racional, que dice: el derecho sí es un fruto de la naturaleza de las cosas, pero no deriva de la conformidad divina, sino del propio ser humano, principalmente de su condición racional y social, sin dejar de lado otras características como su libertad, la vida, la certeza, la posesión, entre otras. También esto recalca que lo ha obligado a fundar una voluntad de modo artificial en un órgano que debe encargarse de resguardar sus intereses. Como otro punto, también debemos topar al iusformalismo, e indispensablemente debemos hablar de Kelsen. Como positivista, a él le interesaba la forma de la norma y no su contenido. Así lo cito diciendo: lo importante es el proceso de formación de las normas y su validez extrínseca, sin tomar en cuenta si son justas o injustas, acorde con la naturaleza del hombre o no, como lo eran para los iusnaturalistas, y que se presentaba a subjetivismos y valorativos. De una forma más simple, nos referimos a este concepto como a la cual interesan las normas vigentes o expresamente válidas. Indica las disposiciones normativas creadas por voluntad humana y que han sido declaradas jurídicamente obligatorias para un tiempo y espacio determinados para el gobierno. Y finalmente nos topamos con el iusrealismo, que básicamente se le reprocha por comprimir el derecho como objeto de estudio científico a un fenómeno social. Como conclusión, podemos decir que definir qué es el derecho es sin duda alguna la labor fundamental de la filosofía del derecho. No obstante, incluso hasta el momento los juristas han sido incapaces de dar una definición precisa o final del derecho en este sentido. Conscientes de que en la filosofía hay definiciones que explican un concepto en lugar de formarlo, preferimos separar a un lado el problema de la explicación del concepto de derecho para actuar a la reflexión sobre el pensamiento del mismo. Espero les haya gustado mi explicación sobre la dogmática jurídica y la filosofía del derecho. Muchas gracias.